En la introducción que esta carta fue la respuesta de Dios precisamente a todas esas herejías y todos esos pensamientos, filosofías que se comenzaron a infiltrar dentro de la iglesia, que de una o de otra manera alteraron el pensamiento, alteraron la identidad del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de todo aquello que rodea, todo aquello que son pensamientos, recuerdos, situaciones que generan precisamente la personalidad, el carácter, la forma de ser de cada persona y que lo distinguen de los demás. Entonces, al infiltrarse todas estas posiciones respecto a lo material, al conocimiento, a lo que la filosofía decía que era el hombre, a lo que la filosofía decía que era la carne, que era el espíritu y todas estas cosas, el pensamiento y la identidad de la iglesia se fue distorsionando, de tal manera que comenzaron a surgir falsos maestros que enseñaban más que verdaderamente el evangelio, la sana doctrina, comenzaban a enseñar herejías. Y este es un riesgo que corremos todos nosotros si no tenemos claro, si no estamos nosotros seguros y ciertos respecto a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las tres preguntas que todos y cada uno de nosotros deberíamos saber responder para poder decir tenemos una identidad clara, tenemos una identidad definida, tenemos una identidad verdaderamente arraigada en nosotros. Eso es lo que no estaba claro ni estaba bien definido en la vida de la iglesia, no solo de Éfeso, sino de muchas iglesias en el Asia Menor. Y vamos a leer el verso 1 para ver qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Dice el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Sí, quiero yo ponerles aquí en este momento otras dos versiones. Que leamos este mismo versículo en dos versiones diferentes. La primera es la Biblia de la Palabra hispanoamericana. Esta versión dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por designio de Dios, a los miembros del pueblo de Dios que residen en Éfeso y creen en Cristo Jesús. Resulta que aquí está el mensaje dirigido, los destinatarios de este mensaje no son todos los seres humanos, no es todo el mundo, no son todos aquellos que por alguna razón llegasen a escuchar este mensaje o a leer esta carta. El mensaje va dirigido de una manera particular a los miembros del pueblo de Dios, es decir, a un grupo selecto, a un grupo determinado de personas, de individuos que pertenecen a este pueblo. Ahora, ¿cómo se puede pertenecer a este pueblo? Dice ahí más adelante, creyendo en Cristo Jesús. Entonces, aquí ya nosotros estamos mirando que el mensaje desde que se marcan los destinatarios está precisamente colocándolos en una posición diferente, distinta de los demás, de los que les rodean, de todo el mundo. Y esta es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Decíamos nosotros hace un momento que la identidad son precisamente los rasgos, las características que nos definen y que nos hacen distintos de los demás. Vamos a leer la siguiente versión, que es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso.
¿sí? Va dirigido, ¿sí? Y aquí, por eso leo esta versión, es muy similar a la Reina Valera, pero aquí está separado. Está separado. Nuestra versión dice a los santos y fieles, ¿sí? Los coloca en un mismo parámetro, pero la Biblia de las Américas dice a los santos que están en Éfeso, ¿sí? Y que además de ser santos, son fieles en Cristo Jesús. Y nos da una característica particular. Aquí lo vamos a ver en la siguiente ocasión, pero la palabra santo aquí es una palabra que es la palabra griega agios, con H. Esta palabra agios significa literalmente apartado, ¿sí? Apartado. Eso es lo que significa la palabra agios. Es decir, yo tengo aquí en mi mesa toda una serie de opciones de las cuales puedo tomar algún objeto dependiendo lo que yo quiera hacer. Si yo quisiera hablar por teléfono, voy a tomar mi teléfono. Si yo quiero escribir, tomo mi computadora. Si yo tuviera otros objetos, si tuviera una botella de agua, por ejemplo, tuviera sed, tomo. De acuerdo al propósito es que yo tomo. Este tomar, este apartar, separar de un todo algo, eso es lo que significa la palabra agios. Si bien es cierto, tiene una connotación de pureza, de santidad ritual, la palabra en su sentido más simple, etimológicamente hablando, la palabra agios es apartado, tomado de un todo. Es decir, nosotros necesitamos saber que somos apartados, que somos escogidos de Dios, tomados de un todo que es la humanidad para un propósito, ¿sí? Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos estas cosas? Miren, vamos a ver una definición de lo que es la identidad. La identidad, dicen algunos estudiosos, que es el conjunto de pensamientos, valores, recuerdos y elementos contextuales que constituyen la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo. Es decir, todo esto que nosotros pensamos, todos esos valores que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, todos esos elementos que han contextualizado nuestra vida, sean educativos, familiares, religiosos, sean de amistades, sean escolares, todo eso nos va constituyendo una personalidad, va formando un carácter, nos va definiendo y nos va haciendo únicos, es decir, nos va dando una forma de actuar individual, particular, separada de los demás. Ponemos la siguiente, por favor. También se dice que cuando se habla de identidad, generalmente se hace referencia a ciertos rasgos o una serie de rasgos, atributos o características propias de una persona. Es decir, la identidad son las características, los rasgos, los atributos que tiene alguien o un grupo de personas y que lo hacen diferente o que permiten diferenciarlos de los demás. Eso es identidad. Entonces, la identidad es lo que me define, lo que me permite a mí actuar, lo que me lleva a actuar, todo lo que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y que le da sentido, rumbo a mi forma de ser, a mi forma de actuar. ¿Por qué es tan importante que nosotros visualicemos esto que se conoce como identidad? Porque desafortunadamente algo sucedió en la historia de la humanidad que cambió, que alteró la identidad que Dios había colocado en el hombre, que había colocado en la humanidad. Y es precisamente lo que Dios trata de recuperar en nosotros a través de la obra de Jesucristo. Por eso cuando Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso, les dice: le estoy hablando a los apartados,
a los escogidos, a los separados, aquellos que han sido sacados de entre la muchedumbre con un propósito. Eso es algo que tiene que estar en nuestra mente, es algo que tiene que estar en nuestro corazón. El hecho de que Dios nos apartó con un plan, con un propósito, con un objetivo, por una razón. No somos un accidente, no somos el resultado de la evolución, no somos el resultado de la adaptación del más fuerte, somos el resultado de la elección de Dios. Vamos a mirar. Sí, ponemos la siguiente, por favor. Hay algo que nosotros, en ese sentido, necesitamos entender. Dios habló y dijo que éramos, lo que éramos, y no solo lo que éramos, sino lo que habríamos de ser. Vamos a ver qué dice Génesis. Génesis capítulo 1. Ahí dice desde el 26, pero vamos a leer desde el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fíjate, Dios creó, ¿sí?, aquí en esta parte, lo que se conoce como la creación baja. La creación baja, es decir, todos los animales, todos los seres vivientes, las bestias, ¿sí?, fueron creadas aquí. Pero hace una pausa, ¿sí?, hace un alto para hablar acerca de la creación del hombre. Y la creación del hombre comienza de esta manera: dijo Dios, es decir, Dios habló y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Esta es una de las partes fundamentales, lógicamente desde nuestra perspectiva, con respecto a la creación. Porque después de la creación baja viene lo que conocemos como la creación intermedia, que somos nosotros, ¿sí? Es decir, ¿sí?, todas las bestias y los animales están en un parámetro de la creación. Ninguno de ellos fue creado o diseñado, ¿sí?, de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. No, ninguno de ellos. Solamente cuando se trató de crear al hombre y a la mujer, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué estaba tratando Dios de decir aquí? La palabra imagen es una palabra hebrea que es la palabra tselem. La palabra tselem. Esta palabra tselem significa literalmente imagen, sombra, reflejo, figura representativa de algo o alguien. ¿Sí? Figura representativa de algo o alguien. Imagen, sombra, reflejo. ¿Sí? Es decir, no es el individuo, es un reflejo, es una sombra, es, por así decirlo, dice aquí, algo que representa a algo o a alguien. En este caso es a alguien. Es decir, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre para que nos represente, para que sea el reflejo nuestro, nuestra sombra, nuestra figura representativa en la tierra.
¿sí? Y dice además de imagen, dice a nuestra semejanza. La palabra semejanza es la palabra demut. Así suena, pero se escribe así como la ven ahí. Así de rara, D-E-M-U-W-T-H. ¿Sí? Demut. Esta palabra demut literalmente significa semejanza, modelo, ¿sí? Y tiene una implicación interesante que es ser como. Esa es la traducción literal, ser como. Es decir, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que sea nuestra figura representativa, para que sea el reflejo nuestro. Pero no solamente la idea de Dios es que reflejáramos algo de Él, algo de su gloria, algo de su poder, algo de su grandeza, algo de su santidad, algo de su justicia, sino que pudiésemos nosotros llegar a ser como Él. Es decir, la idea de Dios cuando creó al hombre fue que nosotros, la humanidad, fuese el reflejo suyo visible, palpable para toda la creación de lo que Él era, de todos sus atributos, de todas sus características. Aquí lo importante es entender que Dios no estaba tratando de formar diositos, que no estaba tratando de formar dioses pequeños. No, estaba tratando de buscar, ¿sí?, una raza, ¿sí?, individuos que fuesen capaces de reflejar su gloria, que fuesen superiores a toda la demás creación, a todo lo demás que Él había creado. Sin embargo, que entendieran que su papel no era estar a la par de Dios, no eran Dios, sino eran algo semejante y algo que reflejaba a Dios. Esa era la idea de Dios. La idea de Dios es precisamente esa, o fue la idea de Dios. Ponemos la siguiente, por favor. Pero ¿qué sucedió? Eso fue lo que Dios dijo, ¿sí? Pero también Satanás habló. Dios habló y dijo, esto vas a hacer, esto eres y esto serás. Eres creación mía, eres parte de mí, eres mi reflejo. ¿Sí? Vas a ser como yo, vas a ser el reflejo mío en la tierra. Pero ¿qué sucedió? Satanás también habló y dijo lo que podíamos ser. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. Otra traducción dice sutil, inteligente, malvada y perversa. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, también Satanás habló, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la identidad que Dios había colocado en el hombre, que era que él fuese, ¿sí?, su creación, el reflejo de su gloria, el representante de él aquí en la tierra, y que fuese semejante a él, no igual a él, semejante a él. El diablo dice y le cambia la identidad al hombre y a la mujer y les dice, ¿por qué te vas a conformar con ser el reflejo, con ser algo parecido, algo como que semejante, si puedes ser igual a Dios? Si nosotros recordamos cuál fue el pensamiento, el razonamiento de Satanás allá en el cielo,
cuando dijo: subiré, ¿sí?, al trono de Dios y seré igual a Dios. Y entonces cambia, ¿sí?, el pensamiento, altera el pensamiento, los valores, los principios, cambia la mentalidad del ser humano y le dice: no te puedes tú conformar en ser semejante, puedes ser como Dios. Y entonces la identidad del hombre es cambiada precisamente por Satanás. ¿Por qué? Porque su idea siempre fue esa: alterar y cambiar lo que Dios había diseñado, lo que Dios había creado. Mira, nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, hemos sido afectados, hemos sido influenciados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de percibir todas las cosas, por el trato que tuvimos en nuestra casa con nuestros padres cuando éramos pequeños, cuando fuimos creciendo. Fuimos afectados o hemos sido afectados por la manera en la que nos trataron nuestros compañeritos en la escuela, por la manera en la que nos trataron en la calle, en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvimos. Eso fue creando una personalidad, características particulares en nuestra vida. Las tristezas, los golpes, las traiciones, algunos nos han hecho desconfiados, algunos nos han endurecido, nos han hecho personas que no confiamos, que no socializamos, porque pensamos que nos pueden herir, que nos pueden solamente abusar de nosotros, que pueden la gente hacernos daño. Hay mil cosas que han definido lo que nosotros somos hoy en día. Y el problema es que a pesar de que Cristo está en nuestra vida, ¿sí?, no hemos todavía roto con esas mentiras. No hemos roto con eso que de una o de otra manera el diablo ha dicho a nuestra vida. Pablo está tratando no de llevar a cabo un exorcismo o una situación en donde la gente se sacuda y se despoje de actitudes como de una manera mística, sino dice Proverbios: cuál es el hombre en su pensamiento, ¿sí?, tal es él. Es decir, que yo voy a hacer precisamente lo que tengo yo en mi mente, lo que tengo yo en mi cabeza. Aquello que define mi vida es la conciencia de lo que soy. Mira, el deseo de Dios fue precisamente que el hombre se convirtiese en su representante, se convirtiese en aquel que reflejara su gloria. Pero fíjate cómo pensamos nosotros, ¿sí? Nosotros decimos, cuando vamos a tomar una decisión para hacer una u otra cosa, pensamos: ¿qué va a pensar la gente de esto que voy a hacer? ¿Qué dirán los demás si hago esto o si hago aquello? ¿Pensarán que está bien, que está mal, que estoy actuando por ego o que estoy actuando? Hay mil cosas que pensamos, no todos, pero muchos de nosotros sí lo pensamos. Estamos interesados, preocupados por cómo nos van a mirar, por qué va a pensar la gente de nosotros. ¿Sí? Cuando lo que deberíamos de estar pensando no es cómo nos ve la gente o cómo verá la gente, cómo nos verá a nosotros, sino la pregunta ideal en ese sentido debería de ser: ¿estaré reflejando correcta o adecuadamente a Dios en esto que hago, en esto que digo, en cómo me estoy moviendo, lo que estoy haciendo? El pensamiento definitivamente tiene que ver más con nosotros que con Dios. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando Dios no es el que define nuestra identidad,
sino la definen lo que dicen los demás, lo que piensan de nosotros, cómo nos miran, cómo nos juzgan, cómo nos señalan, cómo piensa la gente que me he visto. Me estoy vistiendo bien, me estoy vistiendo mal, me veo bien, me verán bien, se burlarán de mí, me dirán de esto, de mi peinado, de mi esto, de aquello. Hay mil cosas que estamos buscando nosotros, que la gente vea en nosotros, que hablen bien de nosotros. Por eso pensamos qué nos vamos a poner, pensamos cómo nos vamos a peinar, las mujeres qué bolsas se van a poner, qué zapatos. El hombre, aunque diga que no, también piensa en esas cosas. Y hay mil cosas en las que nosotros estamos pensando, la imagen que estamos reflejando. Pero ¿qué tanto pensamos nosotros en el hecho de que la idea de Dios o nuestra identidad está en reflejar a Dios, su gloria, lo que Él es? Debemos de saber que el diseño que Dios determinó para nosotros fue el de ser un espejo que reflejara su gloria, que reflejara lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él siente, de tal manera que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, ¿sí?, tiene que reflejar eso, ese que pudiéramos ser nosotros ese espejo. Pero si nuestro pensamiento no está centrado, ponemos la siguiente por favor, en responder adecuadamente, ¿sí?, las preguntas que tienen que ver con nuestra identidad, estamos nosotros en un problema. ¿Quién soy? Yo soy una creación de Dios, diseñada por Él para reflejar su gloria. ¿De dónde vengo? Mi origen está en Él. Mi origen está en Él. ¿Y hacia dónde voy? Mi destino está también en Él, hacia Él. Fíjate, el mejor ejemplo que tenemos nosotros de alguien que fue capaz de reflejar la gloria de Dios fue Jesús. Juan el Bautista, allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, él dijo que vino a dar testimonio de la luz. Él dijo: yo no soy la luz, sino a causa de la luz he venido yo, para dar testimonio de la luz. Dice el siguiente verso: y aquella luz verdadera vino a este mundo. Sí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Hablando de Jesucristo, Juan el Bautista decía, sí, precisamente: yo no soy la luz, viene alguien detrás de mí que es la luz. Y vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 12. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Fíjense. Dice ahí, ¿sí? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Cómo aquí Jesús trata un asunto que es relevante. ¿Quién es Él? Jesús en distintas ocasiones afirmó quién era Él. Y cuando Él decía yo soy, si bien es cierto que es una alusión al nombre del pacto que tenía Dios con su pueblo, que es Jehová, el tetragramatón, que es el verbo ser en el hebreo, el yo soy. Ese yo soy, ¿sí?, es precisamente el nombre de Dios. Y Jesús lo usó en diferentes ocasiones, la transliteración, lógicamente. Sí, él dijo yo soy. Y ese yo soy era presente. Hablaba de su identidad, ¿sí? Y Jesús se mostró en diferentes ocasiones, aquí en esta, como la luz. En otras ocasiones dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Eso es lo que dijo Jesús. Aquí dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús está diciendo aquí: es verdad lo que yo digo, porque sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé quién soy. Eso es lo que a Jesús le daba la certeza y la seguridad, ¿sí?, para pararse delante de cualquier persona, hablar la verdad, ¿sí? Y ese era el respaldo que Jesús sentía en su vida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Él era el camino, Él era la verdad. Él no presumía ser la verdad, Él no presumía ser Dios. Él demostró ser Dios. Un capítulo más adelante, ¿sí?, en el capítulo 9 dice esto: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y diciendo esto, escupió en tierra, tomó lodo en sus manos y lo untó en los ojos del ciego. ¿Y qué pasó con el que andaba en tinieblas? Con el que vivía en la oscuridad. Vio la luz. Dijo ser la luz del mundo, demostró ser la luz del mundo. La identidad de Jesús era clara. Estaba precisamente definida por la conciencia de dónde había venido, quién lo había enviado y hacia dónde iba, y quién aseguraría su futuro. La certeza de lo que nosotros somos, que somos escogidos, apartados, que somos hijos de Dios, y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, le va a dar certeza a nuestras vidas. Si yo te pregunto: ¿tú quién eres? Tú me puedes decir: yo soy abogado. Alguien más dirá: yo soy profesor. Alguien más dirá: yo soy madre soltera. Alguien más: yo soy ama de casa. Yo soy veterinario. Yo soy un vago. No sé. ¿Habrá quien diga: yo soy un don nadie? Bueno, pues mira, independientemente de a qué te dediques y qué hagas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién eres? Si tú eres capaz de identificarte con la carta de Pablo y decir: yo soy un escogido, yo soy un agios, un santo, un apartado, un tomado precisamente del todo, escogido por Dios para ser un hijo de Él. Si tú eres capaz de tener esta seguridad, esta certeza, saber cuál es tu origen, saber cuál es tu pasado y saber hacia dónde se dirige tu vida, en manos de quién está tu vida, yo te aseguro una cosa: la vida en este mundo es más sencilla, es más fácil. ¿Por qué? Porque sabes que es transitorio el asunto. Porque sabes que tu paso por este mundo es temporal, no es algo permanente. Sabes cuál es tu fin. Cuando salimos de viaje y vamos, ya sea por carretera o por avión, como sea, una de mis hijas, la más pequeña, siempre pregunta: papi, ¿falta mucho? Y ella le impacienta mucho esperar. Es muy impaciente, es muy impaciente. Y le digo: tienes que aprender a esperar. Es que ya quiero llegar, papi. Lo único que le consuela es que sabe a dónde va. Y a pesar de que se desespera, se aguanta. ¿Por qué? Porque sabe que cuando lleguemos las cosas van a ser mejores, porque se va a divertir, porque va a disfrutar, porque va a suceder eso. Eso es lo que necesitamos nosotros saber. ¿Por qué nos abruma los problemas? ¿Por qué nos acaban las circunstancias que vivimos? Porque nos hemos olvidado quiénes somos. Nos hemos olvidado que somos hijos de Dios. Nos hemos olvidado que somos escogidos, que sí tenemos un principio, tenemos un pasado y tenemos un origen, pero tenemos algo más glorioso, que es un futuro, un destino,
un llamado de Dios que cumplir, y hacia allá dirigimos nuestra vida. Ahora, Jesús, dijimos, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de alguien que entendió su identidad y que la trató de revelar y trató de mostrarla a aquellos que lo rodeaban. Cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo Jesús? Tanto tiempo que he estado con vosotros y me dices: muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes? Esa es la idea de Dios para ti y para mí. Que cuando la gente te mire a ti, cuando la gente me mire a mí, pueda haber algo de Dios, pueda haber la gloria de Dios, pueda haber el reflejo de Dios. Por eso la idea de la palabra es que nosotros crezcamos día tras día a la imagen, a semejanza de ese varón perfecto que fue Jesucristo. Cada día tú y yo nos tenemos que medir con ese varón perfecto y ver cómo voy, cómo va mi carácter, cómo va mi forma de hablar, cómo va mi forma de pensar, cómo es que estoy yo avanzando en esto. ¿Estoy reflejando la gloria de Dios o estoy reflejando mi propia gloria? ¿Estoy reflejando quién soy o estoy reflejando verdaderamente lo que Dios quiere? La idea de Dios es que yo pueda pensar y saber, como dice el apóstol Pablo, la idea no es que tú vivas. Pablo decía: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora tenga yo que vivir en esta carne y en este cuerpo, lo vivo en la fe, en la confianza, en la certeza del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Yo tengo que recuperar mi identidad. Soy un hijo de Dios, soy un escogido, soy algo especial para Dios, soy algo especial para el corazón de Dios. Yo recuerdo, les he platicado, en la preparatoria a nosotros nos lavaban el cerebro bien bonito, ahí en un grupo cristiano en el que yo estaba. Y nos decían: tú eres un hijo del rey, eres un hijo del rey, eres hijo del rey. Y todos los demás son basura, son impíos, son incircuncisos, se van a ir al infierno. Y tú eres especial. Y sí, nos creíamos especiales. Sí, nos creíamos especiales. Pero solamente era eso. Nuestro pensamiento no estaba el ser como Él. Hasta que alguien llegó y nos dijo, y me dijo: dices que eres hijo del rey. Actúa como un hijo del rey. Tú y yo tenemos que creernos eso. Somos hijos de un rey. Somos elegidos, escogidos. Cuando el diablo te diga: eres un perdedor, eres un loser, eres un don nadie, eres un fracasado, eres esto, eres aquello, ¿sabes qué? Yo no soy nada de eso, porque Dios dijo que yo soy su reflejo, el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Yo tengo que llegar a crecer en ese entendido. Tengo que reflejar la gloria de Dios. Y entonces mi vida se va a convertir en una elección de qué refleja más la gloria de Dios. Puedo ir a este lugar. ¿Qué tanto va a reflejar la gloria de Dios si yo estoy en ese sitio? Si yo actúo como actúan ellos. ¿De qué tanto va a reflejar la gloria de Dios si yo me comporto de esta manera? Si yo hago esto, si yo corro en el mismo desenfreno que corren los demás. ¿Qué tanto voy a hacer ese representante, ese reflejo de Dios, ese espejo de Dios? Y eso me va a llevar a decir: no voy a reflejar la gloria de Dios, no voy a reflejar lo que Dios es. Y entonces mi decisión es no hacerlo, no ir, no moverme aquí. Pero es que ese es el sentido del asunto, de entender cuál es mi identidad. El problema es que nosotros estamos divagando, como decía el profeta Elías, entre dos pensamientos. Estamos divagando: soy un hijo de Dios, pero bueno, sigo en el mundo. ¿Sabes? Si tú todavía crees que perteneces a este mundo, vas a vivir de acuerdo a lo que dicta este mundo.
Pero si tú crees que eres un hijo de Dios, que tú naciste de arriba y que tú le perteneces a Dios, entonces vas a vivir y vas a actuar de una manera completamente diferente. Por eso es tan importante que recuperemos esa identidad. ¿Sí? Vamos a volver a leer Isaías. Capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Hay un propósito en todo esto. De dónde venimos, fuimos creados, fuimos formados. Dice la Escritura, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos nosotros creados y diseñados para la gloria de Dios. Dice, formador tuyo, oh Israel, no temas. Fíjate, no temas, ¿por qué? Porque yo te redimí, te puse nombre, te di una identidad. Te di un nombre, ¿sí? Mío eres tú. ¿A quién le pertenece mi vida? ¿A quién le pertenece mis pensamientos? ¿A quién le pertenece mi cuerpo? ¿A quién le pertenece mi tiempo? ¿A quién le pertenece todo lo que yo soy? Si yo sigo pensando que a mí, si yo sigo pensando que son míos, son mis pensamientos, es mi vida, son mis fuerzas, es mi corazón, es mi, ¿sabes qué? No tengo una identidad correcta. Sí, pero si yo puedo entender que le pertenezco a Dios, que le pertenezco a Él, dice, no hay temor en mi corazón, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Dios, sí, nos dice, me perteneces. Tu identidad está en eso. Nuestra identidad está en eso. Le pertenecemos a Él. En el momento en el que Él nos escogió, pasamos a formar parte de su propiedad. Si tú todavía no te identificas con eso, ¿sí? Vas a vivir luchando contra tu carne, contra tu pecado, contra tus deseos, contra lo que el mundo dice, contra lo que Satanás dice. Pero si tú aceptas esa identidad como hijo de Dios, como santo, como apartado de Dios, tu vida, ¿sí? No te digo que va a ser fácil, pero te digo una cosa, va a ser diferente. Va a haber plenitud en ella. Va a haber plenitud en ella. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, nuestra identidad sigue borrosa por el pecado, sigue borrosa por la culpabilidad, sigue borrosa por muchas cosas. Pero para eso vino Cristo. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para borrar nuestros pecados, para borrar nuestra culpabilidad, para echarla al fondo del mar, para que nos podamos sentir libres, completa y totalmente de servirle a Él y de reflejar su gloria en nuestras vidas. Para eso fuimos creados, para reflejar la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que la obra de tu Espíritu en nosotros sea de convencimiento. Que todas las cosas que han definido nuestra identidad, que han definido lo que somos, como pueden ser pecado, como pueden ser heridas, fracasos, situaciones en nuestra vida, en este momento, Dios, puedan ser borradas. Todas las mentiras que el diablo ha hablado a nuestro corazón,
a nuestra vida, a nuestra mente, las podamos desechar. Y podamos el día de hoy, Señor, entender, saber que somos hijos tuyos, que somos llamados, Dios, a ser esos apartados, santos, diferentes, distintos. Somos privilegiados, Dios, de que tú hayas puesto tu mirada en nosotros y nos hayas redimido, hayas pagado el precio por nuestra vida. Nuestra identidad le costó la vida a tu Hijo. Nuestra identidad le costó todo ese sufrimiento a Jesús, para que hoy yo pueda ser llamado un hijo de Dios, para que hoy yo pueda decir que pertenezco a los santos, que pertenezco al pueblo de Dios. Jesús murió para que eso fuese posible. Se pagó un alto precio, Señor. El precio de mi paz fue sobre ti. Por eso, Dios, en esta hora te pedimos que la verdad clara y definida de nosotros pueda ser darte a ti la gloria, adorarte solo a ti, Señor, reflejar tu gloria. Satanás tentó a Jesús y le dijo: te voy a dar gloria si tú me adoras, te voy a dar reconocimiento, te voy a dar preeminencia si te inclinas ante mí. La respuesta de Jesús fue: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué se puede hacer? La identidad nuestra, Señor, la de solamente adorarte a ti, obedecerte a ti, reflejar tu gloria. Que cada cosa que hagamos, cada día de nuestra vida, Señor, pueda existir en nuestra mente este pensamiento: ¿cómo podré reflejar la gloria de Dios? ¿Cómo podré mostrar el carácter de Dios a través de mis palabras, a través de mi forma de ser, a través de mis acciones, Señor? Padre, queremos crecer en esa estatura para llegar al nivel de la plenitud de Cristo, ese varón perfecto, Señor. Que podamos cada uno de nosotros, mi Dios, crecer en esto, vivir de esta manera, caminar en esta vida con la certeza, con la seguridad de quién somos, de hacia dónde vamos, Señor. De que, Padre, nuestro paso por este mundo es temporal, es momentáneo, Señor. Y Padre, aun cuando aquí podamos atravesar tristeza, dolor, aflicción, Señor, Padre, como decía el salmista, veremos tu bondad, veremos tu gloria. Siempre vendrán tiempos de bendición. Padre, cuando entregaste la identidad al hombre, tu palabra dice que los bendijiste. Y los bendijo Dios. Esa bendición no puede manifestarse en nuestra vida si no estamos identificados contigo, si nuestra identidad está puesta en el lugar equivocado. Escóndenos, Dios, detrás de esa cruz. Escóndenos detrás de ese sacrificio perfecto de Jesús. Hoy podemos mirarte con el rostro levantado, Señor, no por orgullo, no por soberbia, sino por dignidad. Una dignidad que no fue ganada, sino una dignidad que nos fue otorgada por la misericordia y por la gracia tuya a través de Jesucristo. Concédenos vivir de acuerdo a esa identidad, de acuerdo a esa verdad. Vivir como santos, escogidos y apartados del pecado. Gracias te damos, Señor, porque indudablemente eres bueno y tu misericordia es para siempre. Llena nuestros corazones de tu verdad, de tu palabra, de tu voluntad. Llena nuestras vidas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en los corazones, Dios, de aquellos que aún no han tomado una determinación de abrir su vida, de abrir su corazón hacia ti, te pedimos que tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo les convenza y les guíe al arrepentimiento. Si tú en tu corazón sientes el llamado de Dios que te hace para arrepentirte, para cambiar de vida, ¿qué es lo que tienes que hacer?
solo responder a ese llamado y decirle a Dios: aquí estoy, Dios, te necesito. Te pido que tomes el control de mi vida, que a partir de este momento seas tú mi Señor y mi Salvador. Yo le doy la espalda a mi pecado, me arrepiento de él, te pido perdón y te pido que me des la fuerza, la fortaleza, la gracia para vivir de acuerdo a mi nueva identidad como hijo de Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tu obra se perfecciona en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y confiamos que la perfeccionarás hasta el día de